El sobre estaba húmedo bajo los dedos de Aina. La humedad de la mañana se había filtrado por la ventana entreabierta, pegándose al papel como un suspiro. Lo giró una vez, dos veces, sin abrirlo todavía. La letra de Tomás, redonda, escolar, le resultaba tan familiar como el sonido de su voz al otro lado del teléfono a medianoche. Afuera, la niebla se enredaba entre los robles. Aina apoyó la frente contra el cristal frío. 3 semanas llevaba en aquel pueblo, y aún no sabía si extrañaba la ciudad o simplemente extrañaba la costumbre de tener a alguien al alcance de la mano. Vaca cuando quieras, dijo una voz desde el patio. El sendero está resbaladizo hoy. Iker no levantó la vista mientras hablaba. Se agachaba junto a la leña, las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. Aina observó el movimiento de sus antebrazos al apilar los troncos, firme, sin prisa. No como Tomás, que siempre hacía todo rápido, como si el tiempo se le escapara. Cuando no lo está, respondió ella por decir algo. El sobre seguía en su mano ahora tibio. Iker se enderezó pasándose el dorso de la mano por la frente. Sus ojos eran del color de la corteza mocada. Los días que no vienes no lo compruebo. Era la clase de frase que habría sonado a reproche en boca de otro. En la suya solo era un hecho. Aina sintió un calor repentino en las clavículas, como si el sol hubiera atravesado la niebla de golpe. Bajó la vista al sobre. La tinta azul de la dirección empezaba a correrse. Sumari circunflejo 1. Aina sostiene una carta sin abrir de Tomás mientras observa la niebla matutina, reflexionando sobre su añoranza ambigua. Iker aparece en el patio advirtiendo sobre el sendero resbaladizo. Su presencia serena y física contrasta con la imagen apresurada de Tomás que Aina guarda. Un comentario casual de Iker sobre su ausencia despierta en Aina una reacción visceral, mientras la humedad empieza a borrar la tinta de la carta. Tengo que terminar una carta, murmuró. Iker asintió como si ya lo supiera, como si entendiera que algunas palabras se escriben para no ser enviadas. El hacha quedó olvidada junto a la leña. Aina siguió el ritmo de sus pasos por las piedras musgosas hasta la puerta del jardín, donde el sendero desaparecía entre la bruma. Iker no le ofreció la mano, pero caminó más despacio, dejando que el silencio entre ellos se volviera cómodo. El roce accidental de sus hombros al rodear un castaño le recordó a Aina las llamadas con Tomás, voces perfectamente sincronizadas, separadas por cientos de kilómetros de cable. Huele a tierra mojada, dijo ella, solo para romper el hechizo de aquel contacto fugaz. A tierra y a ti, murmuró Iker sin pensarlo, como si fuera evidente, como si el perfume de su cabón de almendras hubiera impregnado el aire entre los árboles. Aina respiró hondo. El sobre en el bolsillo de su chaqueta pesaba más que una piedra. Llegaron a un claro donde la niebla se aferraba menos. Iker se detuvo junto a un fresno, su perfil recortado contra la luz difusa. Aina pensó en las cartas que Tomás le enviaba cada jueves, llenas de planes para cuando ella regresara. Planes que ahora le sabían a promesas hechas en otro idioma. ¿Qué haces cuando no guías a turistas?, preguntó, aunque no le importaba la respuesta. Solo quería oírle hablar otra vez. Iker se encogió de hombros. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Espero. Sumari circunflejo 1. Aina menciona una carta inconclusa mientras sigue a Iker por un sendero brumoso, donde su proximidad física contrasta con la distancia emocional de Tomás. Un comentario espontáneo de Iker sobre su aroma personal despierta en Aina una conciencia aguda de su presencia, mientras reflexiona sobre las cartas llenas de planes futuros de Tomás que ahora le resultan ajenos. La pregunta casual de Aina sobre la vida de Iker revela su creciente fascinación por él, culminando en su respuesta enigmática. Espero, era todo. No dijo esperarte, pero el espacio entre las palabras lo hizo por él. Aina imaginó la carta de Tomás hundiéndose en el río al final del sendero, las frases de amor disolviéndose en el agua fría. En cambio, metió la mano en el bolsillo. El papel crujió intacto. Iker extendió el brazo y le apartó una hebra de pelo de la comisura de los labios. No lo hizo como Tomás, que siempre jugueteaba con su pelo al hablar por teléfono. Lo hizo como quien descubre algo precioso y frágil que no se atreve a tocar del todo. Tienes barro en el zapato, dijo, señalando el baco de sus keans. Aina miró sus propias botas embarradas, luego las de él, igual de manchadas. Un rastro de sus caminatas compartidas. Se agachó para limpiarse con un gesto automático, pero Iker ya había sacado un pañuelo de lino. Se arrodilló frente a ella sin prisas, como si el tiempo en aquel claro se hubiera detenido. El contacto del tejido contra su tobillo fue tan ligero que casi no lo sintió. Casi. Las cartas, murmuró Iker mientras doblaba el pañuelo, saben a distancia. Aina apretó el sobre en su bolsillo. No era verdad. Las cartas de Tomás olían a colonia barata y a tinta seca, a la cercanía torpe de quien intenta estar donde no puede. Pero al ver las manos de Iker, callosas y seguras, entendió lo que quería decir. Sumari circunflejo 1, Iker sugiere indirectamente su espera por Aina, quien maquina simbólicamente deshacerse de la carta de Tomás pero no lo hace. Un gesto íntimo de Iker al apartarle el pelo contrasta con la manera más juguetona de Tomás, mientras su acción de limpiarle el barro con deliberada lentitud intensifica la tensión entre ellos.
El comentario de Iker sobre las cartas como símbolo de distancia lleva a Aina a reconocer la diferencia entre la cercanía física de él y los intentos fallidos de proximidad de Tomás. Sumari circunflejo 2. Aina reflexiona sobre su relación a distancia con Tomás mientras sostiene una carta sin abrir, contrastando su amor epistolar con la presencia física de Iker durante un paseo brumoso. Los comentarios casuales de Iker sobre su espera y sus gestos íntimos, como apartarle el pelo o limpiarle el barro, despiertan en Aina una conciencia aguda de su cercanía física, mientras reconoce la distancia emocional que ahora siente hacia Tomás. Una brisa movió las ocas del fresno. Iker se incorporó, dejando caer el pañuelo sucio al suelo entre ellos como una línea invisible. Aina pensó en todas las fronteras que había cruzado sin darse cuenta, primero las del pueblo, luego las del sendero, ahora las de su propio cuerpo, que se inclinaba hacia adelante sin permiso. El primer beso no llegó. En su lugar llegó el sonido del agua corriendo más abajo, el crujido de una rama bajo algún animal desconocido, el latido de sus sienes que ya no sabía si era miedo o anticipación. Iker no cerró los ojos. La miró como se mira un paisaje antes de la tormenta, sabiendo que nada volverá a ser igual pero sin poder apartar la vista. Aina sacó la carta del bolsillo, la sostuvo contra el pecho de Iker sintiendo el calor a través del papel. Él no intentó quitársela, no hizo nada. Lee si quieres, susurró ella. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos, tan frágiles como la niebla matinal. Iker alzó una mano, pero en lugar de coger el sobre, le acarició el nudillo donde llevaba el anillo que Tomás le había regalado. Un anillo que ahora le apretaba como un secreto mal guardado. Prefiero escucharte a ti, Dico. Y Aina, por primera vez en 3 semanas, no supo qué contar. Las palabras se le acumulaban en la garganta, historias de Tomás, de la ciudad, de la vida que llevaba antes de aquel verano, pero ninguna salió. Solo un temblor en los labios, apenas perceptible. La carta seguía entre ellos como un testigo mudo. Sumari circunflejo 1. La tensión entre Aina e Iker alcanza su punto álgido cuando ella se inclina hacia él, pero el beso no llega. En lugar de ello, Iker la observa intensamente mientras ella sostiene la carta de Tomás contra su pecho, ofreciéndosela. Él rechaza leerla, prefiriendo escucharla a ella, pero Aina se queda sin palabras, paralizada entre su vida pasada con Tomás y el presente con Iker. La carta permanece como símbolo de su conflicto interno, mientras el contacto físico de Iker en su anillo, regalo de Tomás, acentúa la contradicción entre su lealtad y su deseo. No sé qué decir, confesó al fin, y el alivio de admitirlo la dejó sin aire. Iker no apartó la mirada. No la juzgó. Sus dedos seguían sobre su nudillo, cálidos y callosos, dibujando círculos pequeños que le recordaban a las mareas, un movimiento constante, paciente. No hace falta, respondió él, bajando la voz hasta convertirla en algo casi físico. A veces las palabras estorban. El sobre se dobló entre los dedos de Aina, ablandado por el calor de sus palmas. Las frases de amor escritas por Tomás, tan claras, tan predecibles, le parecieron de repente lejanas, como pertenecientes a otra persona, a otra vida. Iker no se movió, esperó, no como Tomás que llenaba cada silencio con planes, con promesas, con la seguridad de un futuro que ya habían dibujado juntos. Iker solo respiraba lento como si el tiempo fuera algo que pudieran moldear entre los dos. ¿Qué haces cuando no esperas?, preguntó Aina, aunque ya sabía la respuesta. Iker sonrió solo con los ojos. Recuerdo Dico y fue suficiente. El viento levantó el borde del sobre, revelando por un instante la primera línea. Querida Aina. Ella lo cubrió rápido como si fuera algo prohibido. Iker no hizo mención de ello. En cambio, deslizó su mano hasta la muñeca de ella donde el pulso latía rápido, traicionero. No tienes que decidir hoy, murmuró. Y era verdad, no había prisa. No había relojes en aquel claro, ni calendarios, ni plazos. Solo el sonido del agua en el río. Vacando sin pausa hacia el valle. Sumari circunflejo 1. Aina confiesa su incapacidad de hablar, encontrando alivio en la honestidad mientras Iker la reconforta con su silencio y contacto físico. Su comentario sobre las palabras como obstáculo contrasta con las cartas llenas de promesas de Tomás, que ahora le resultan distantes. Aina pregunta qué hace Iker cuando no espera. Y su respuesta, recuerdo, revela su aceptación del presente sin exigir decisiones. El viento revela brevemente el saludo de la carta de Tomás, pero Iker ignora el gesto protector de Aina, sugiriendo que no hay necesidad de elegir aún, mientras el entorno natural enfatiza la fluidez del momento. Aina cerró los ojos, respiró, el olor a tierra mojada, a almendras, a lino limpio. La carta seguía allí, pero ya no pesaba, ya no quemaba. Iker no la besó, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente se quedó allí con su mano en su muñeca como un ancla en medio de la niebla. Y Aina, por primera vez en 3 semanas, no pensó en el mañana. El sonido del río se mezcló con el latido en sus sienes. Entre sus dedos, el sobre se había vuelto maleable como la corteza de un árbol joven, marcado por las huellas de sus uñas sin querer. La humedad de la mañana se condensó en una gota que resbaló por el dorso de su mano, fría, clara igual que las lágrimas que no llegaban a caer. Iker no apartó su contacto.
Su pulgar siguió el arco de su muñeca con la misma paciencia con que seguía los senderos ocultos del bosque, sin mapa, sin brújula. Aina notó que su propia respiración se acompasaba a la de él como si sus cuerpos, en silencio, hubieran encontrado un ritmo que sus bocas no sabían nombrar. ¿Sabes lo que pasa con las cartas?, preguntó Iker al fin sin soltarla. Que siempre llegan tarde. Su voz no sonó amarga, solo cierta, como quien comenta la lluvia después de semanas de sequía. Aina miró el sobre arrugado entre sus manos, las letras de Tomás desdibujadas por el sudor. Cuántas veces había esperado ese mismo papel en el buzón, como el corazón se le aceleraba al reconocer el matasellos de otra ciudad. Ahora, el peso de esas palabras le parecía insoportable. No es culpa suya, susurró. Sumari circunflejo 1. Aina cierra los ojos y finalmente encuentra paz en el presente con Iker, sintiendo que la carta de Tomás pierde su peso emocional. Iker permanece quieto, sosteniéndola como un ancla en silencio, mientras los sonidos del río y su respiración sincronizada crean un ritmo íntimo. Al comentar que las cartas siempre llegan tarde, Iker señala sin resentimiento la desconexión entre las palabras distantes y la realidad física compartida. Aina reconoce que Tomás no tiene la culpa, pero el sobre en sus manos, ahora arrugado y desdibujado, simboliza la distancia emocional que ha crecido entre ella y su relación a distancia. No es culpa de nadie, corrigió Iker, y al decirlo, rozó con los dedos la línea donde el bronceado de verano daba paso a la piel más pálida de su muñeca. El tiempo pasa diferente aquí. En ese momento, una ráfaga de viento agitó las copas de los árboles. El sobre se abrió como un pájaro herido, mostrando por un instante las primeras líneas. Cuando vuelvas, iremos a ese café que tanto te gusta, antes de que Aina pudiera cerrarlo de nuevo. Pero ya era tarde. Las palabras flotaban entre ellos, palpables como el aroma a musgo después de la lluvia. Iker no las recogió. No hizo ningún comentario. Solo inclinó la cabeza, dejando que su aliento cálido, vivo, le rozara la oreja al murmurar: «Aquí también hay cafés». Y Aina, en lugar de responder, dejó que el sobre cayera al suelo entre ellos. No con drama, no con remordimiento, sino con la naturalidad con que se deja caer una hoja en otoño, sabiendo que la tierra la recibirá sin preguntas. El papel aterrizó sobre el musgo húmedo, la tinta azul empezando a correrse de inmediato. Iker no lo recogió. No lo miró siquiera. Su atención seguía clavada en el lunar que Aina tenía junto a la clavícula, ese que Tomás conocía tan bien por fotos pero nunca había besado en persona. «No es tan simple», murmuró ella, pero las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. El viento se llevó la última sílaba, mezclándola con el rumor del agua cercana. Iker asintió lento, como si ya hubiera aceptado todas las respuestas posibles antes de que ella las diera. Sus dedos, todavía en su muñeca, dibujaron el contorno de sus venas azules bajo la piel fina. «Nunca lo es», dijo, y por primera vez, Aina notó el acento asturiano arrastrándose en sus eres, como si solo ahora se permitiera ser completamente el mismo frente a ella. La carta empezó a empaparse, las palabras de Tomás convirtiéndose en manchas azuladas sobre el papel. «Cuando vuelvas» se transformó en un borrón sin forma. Aina respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones de una manera nueva, como si hasta ese momento hubiera estado respirando a medias. «Tengo miedo», admitió, y al decirlo sintió como algo se desprendía dentro de su pecho. No era el amor por Tomás que seguía ahí, sólido y real, era el miedo a nombrar lo innombrable. Iker se inclinó hacia adelante, tan despacio que Aina pudo haberlo detenido con un gesto, pero no lo hizo. Cuando sus frentes se tocaron, ella cerró los ojos. No había beso, solo ese contacto mínimo, ese punto de calor compartido en medio del bosque brumoso. «Yo también», confesó él, y su voz tembló apenas como las hojas del fresno sobre ellos. En algún lugar del valle un pájaro cantó. El sonido les llegó claro y agudo, cortando la niebla como un recordatorio de que el mundo seguía girando. Pero allí, en ese claro, el tiempo seguía suspendido. La carta seguía deshaciéndose a sus pies, y Aina, por primera vez, no pensó en recogerla. El contacto de sus frentes era apenas perceptible, pero le quemaba más que cualquier beso. A través de los párpados cerrados veía destellos de luz rojiza, el sol filtrándose entre las hojas y por un momento delirante. Maquinó que era el resplandor de las llamas consumiendo el papel mocado. «No sé qué estoy haciendo», susurró, pero las palabras no sonaron a arrepentimiento, sonaron a descubrimiento. Iker no respondió. Solo inclinó un poco más la cabeza, dejando que su nariz rozara la de ella en un gesto que no era del todo casual. Aina sintió su aliento tibio, con un ligero sabor a manzana ácida, y algo dentro de ella se estremeció. «Hace falta saberlo», respondió al fin, y al hablar sus labios rozaron los de ella sin llegar a tocarlos del todo. A veces solo hay que sentir. Las manos de Aina encontraron el pecho de Iker, aferrándose a su camisa como si fuera un salvavidas. La tela áspera bajo sus dedos, el calor de su cuerpo a través del tejido, todo era tan diferente a Tomás, que vestía camisas planchadas y olía a colonia de ciudad. El pájaro volvió a cantar, más lejos esta vez. Aina abrió los ojos. La carta ya era solo una masa informe sobre el musgo, las palabras de amor de Tomás borradas por el agua. Y sin embargo no sintió pánico, solo una especie de paz extraña, como si hubiera dejado caer algo que ya no podía seguir cargando.
Iker le pasó un pulgar por la mejilla, recogiendo una lágrima que ella no había notado. La llevó a sus propios labios en un gesto tan íntimo que Aina contuvo el aliento. No es el fin del mundo, dijo y sonrió, solo el fin de una carta. Aina miró hacia el sendero que se perdía entre los árboles. Sabía que si quería podía volver sobre sus pasos, recoger los fragmentos de papel, escribir de nuevo, pero cuando Iker le tendió la mano sin exigencia, sin prisa, ella la tomó, y juntos siguieron caminando. El sendero se estrechó hasta casi desaparecer, pero Iker conocía cada recodo como las líneas de su propia palma. Sus pasos aplastaban helechos jóvenes que crujían bajo sus botas, liberando un aroma verde y agreste. Aina notó que su mano no la agarraba, solo se dejaba sostener, como si el contacto fuera algo que ambos podían soltar en cualquier momento sin que se rompiera nada. Pasaron junto a un arroyo estrecho donde el agua saltaba sobre piedras lisas. Iker se detuvo para llenar sus manos y ofrecérsela. Aina bebió de su palma becada, sintiendo el agua fría escurrirse por su barbilla hasta el cuello. Él siguió el recorrido de las gotas con la mirada, pero no las tocó. No tenía que hacerlo. Cuando era pequeño, dijo Iker de pronto, venía aquí a esconder cosas que no quería que nadie encontrara. Aina miró alrededor. El lugar no parecía especial, solo otro recodo del bosque donde la luz se filtraba en haces oblicuos, pero al fijarse mejor. Vio pequeñas hendiduras entre las raíces de los robles, huecos perfectos para guardar secretos. ¿Qué escondías?, preguntó, imaginando juguetes rotos o piedras brillantes. Iker se encogió de hombros, una sonrisa le jugueteó en los labios. Palabras, siempre palabras. Ella no pidió explicaciones, no hacían falta. El viento movió su pelo, llevándose consigo el último rastro de colonia de ciudad que aún le quedaba. Ahora solo olía a bosque, a sudor seco, a la manzana ácida que Iker había comido al mediodía. En algún momento sus dedos se entrelazaron. No fue una decisión. Simplemente ocurrió como ocurría que los pájaros volaran al sur en invierno. Aina miró sus manos unidas, la piel morena de él contra la suya, ya dorada por el sol de montaña, y pensó en cuántas veces Tomás le había dicho, te quiero, sin estar cerca para ver cómo la luz le cambiaba las pecas del lugar. Iker se detuvo frente a un roble anciano. Su corteza mostraba cicatrices viejas, iniciales talladas por generaciones de amantes. Sin soltar su mano, sacó una navaja del bolsillo. No dijo Aina, pero no porque no quisiera. Él asintió guardando la navaja. No había ofensa en su gesto, solo comprensión. En lugar de tallar sus nombres, Iker colocó la mano de Aina sobre la corteza áspera. Aquí ya no caben más historias, murmuró. Las nuestras tendrán que vivir en otro lado. Y cuando besó por fin sus nudillos, justo donde el anillo de Tomás había dejado una marca pálida, Aina supo que no sería el último. El sol empezaba a inclinarse, alargando las sombras de los árboles como dedos que intentaran retenerlos. Iker no la guió de vuelta al pueblo. En lugar de eso, torcieron por un desvío apenas visible, donde los helechos se cerraban tras ellos como una cortina viva. El aire olía a resina caliente y a hierba pisada. Hay un lugar, dijo él, y esa fue toda la explicación. Aina siguió, sintiendo cómo la tierra cedía bajo sus pies, blanda aún por la lluvia de la noche anterior. No preguntó a dónde iban. No miró atrás para ver si el sendero seguía ahí. El pulso de Iker latía contra su muñeca, constante como el rumor del agua que nunca decaban del todo. Llegaron a una cabaña de piedra medio derruida. En el tecado hundido en un costado como un barco varado, las paredes mostraban grietas por donde trepaba la hiedra, pero la puerta de madera oscura, con goznes oxidados, aún resistía. Iker la abrió sin llave. El interior olía a humedad antigua y a manzanas pasadas. La luz entraba por las rendijas, iluminando motas de polvo que giraban lentas como recién despertadas. Aquí no viene nadie, dijo, dejando que la frase flotara entre ellos. Una invitación. Una advertencia. Aina cruzó el umbral. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. Cuando lo hicieron, vio los restos de un hogar, un banco de madera desgastado, un brasero de hierro negro, una estantería con 3 libros sacados, y en la pared opuesta una cama estrecha, cubierta con un manto de lana gruesa. Iker no se movió de la puerta. Observaba sus reacciones con esa paciencia de montañés que ya le resultaba tan familiar. Aina recorrió el espacio con los dedos rozando las paredes frías, deteniéndose ante los libros. Los tomó uno a uno: botánica local, poesía asturiana, un atlas desencuadernado. No son míos, aclaró Iker, pero nadie los reclama. Aina abrió el libro de poesía al azar. Una hoja se desprendió flotando hasta el suelo. Al recogerla, vio que estaba escrita a mano, con una letra temblorosa que no era la de Iker. El amor no se elige, decía. Se recibe como la lluvia. El silencio se hizo más denso. Afuera, un pájaro carpintero empezó su ritmo constante. Iker seguía en la puerta, recortado contra la luz del atardecer. Aina dejó caer la hoja al suelo. No hizo ruido al aterrizar. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Iker cerró la puerta lentamente. El chirrido de los goznes sonó como un suspiro antiguo. La penumbra los envolvió, acentuando cada respiración, cada movimiento mínimo. Aina observó cómo la luz del atardecer se filtraba por las grietas de la pared, dibujando líneas doradas sobre el manto de la cama.
Lo que quieras, respondió él, y su voz resonó bajo el techo vaco, mezclándose con el crujido de la madera. O nada. Aina miró sus manos, marcadas por la corteza del roble. Las giró palmas hacia arriba como si buscara algo escrito allí. El anillo de Tomás ya no apretaba. Quizás se lo había quitado sin darse cuenta en algún momento del camino. Iker no se acercó. Permaneció junto a la puerta, dejando que el espacio entre ellos respirara. Aina notó el peso de su mirada, tan tangible como el polvo que flotaba en el aire. Podría quedarme, susurró, probando las palabras en voz alta por primera vez. Solo esta noche. El pájaro carpintero cesó su martilleo, en el silencio repentino. El crujido de sus botas al avanzar sonó como una declaración. Iker se detuvo a un paso de ella. Su sombra la alcanzó primero, luego sus dedos, que se posaron sobre el libro de poesía aún abierto entre sus manos. Una noche es mucho, dijo, pasando una página con cuidado, y es nada. Aina sintió el calor de su cuerpo sin necesidad de contacto. Olía a lana mocada y a esfuerzo seco, a días largos bajo el sol asturiano. Cerró el libro, atrapando su mano entre las páginas. Iker no la retiró. Entonces, ¿qué hacemos? Él inclinó la cabeza, observando cómo sus dedos se entrelazaban con los suyos sobre la cubierta del libro. Recordar, respondió, así después podrás elegir. El primer beso llegó con la misma naturalidad con que caía la tarde fuera de la cabaña, sin prisa, sin dramatismo. Solo labios que encontraban labios, piel que reconocía piel. Aina notó la cicatriz áspera en su mejilla, pequeña, apenas perceptible, y supo que Tomás nunca la había besado allí. Cuando se separaron, el libro había caído al suelo. Las páginas abiertas mostraban un verso que ninguno de los dos leyó. Afuera, la noche comenzaba a cantar. Iker no apresuró el siguiente movimiento. Sus manos encontraron el contorno de su cintura como quien reconoce un camino en la oscuridad, sin mirar, pero sin dudar. Aina cerró los ojos y sintió el roce de sus pestañas contra las mejillas de él, húmedas por algo que no eran lágrimas. La humedad del bosque se había infiltrado en la cabaña, pegando sus ropas a la piel como una segunda capa transparente. Dime que paras, susurró él contra su sien, pero ella no quería parar. Quería perderse en ese instante donde no existían ni Tomás ni las cartas ni el deber de ser quien había prometido ser. Las manos de Iker subieron por su espalda, deteniéndose en cada costilla como si estuviera contando sus secretos. Un sonido escapó de su garganta, algo entre un sollozo y un suspiro, e Iker lo recogió con su boca, transformándolo en un gemido bajo que resonó contra las paredes de piedra. Aina sintió el peso del anillo ausente en su dedo, el fantasma de Tomás flotando entre ellos como el polvo en el aire. Pero cuando Iker la llevó hacia el manto de lana, todo lo demás se desvaneció. No hubo prisa, ni palabras, ni promesas, solo manos que descubrían, bocas que saboreaban, piel que ardía bajo la penumbra dorada. El crujido de la madera bajo sus cuerpos se mezcló con el sonido del río lecano, llevándose consigo los últimos restos de culpa. En algún momento, Iker detuvo sus labios sobre su clavícula, justo donde estaba ese lunar que Tomás nunca había besado. Respiró hondo, como si quisiera memorizar su olor. No es tarde para volver, murmuró contra su piel. Aina lo miró. Las sombras alargadas le pintaban el rostro de otro siglo. Su respuesta fue tenderle el jersey que aún llevaba puesto, el mismo que Tomás le había regalado el invierno pasado. Iker lo tomó sin preguntar, doblando la lana entre sus manos antes de dejarlo caer al suelo, fuera de la cama, fuera de ellos. Afuera, un búho comenzó a llamar. El sonido atravesó las grietas de la cabaña, helando el aire entre sus cuerpos entrelazados. Pero ni él ni ella se movieron. El mundo podía esperar. Aina sintió la respiración de Iker en su nuca, lenta y profunda, marcando el paso de unos minutos que no medirían en relojes. Las manos de él descansaban sobre su vientre, sin posesión, solo presencia, como si supiera que cualquier presión la haría volver en sí, y ninguno de los dos quería eso todavía. ¿Qué hora crees que es?, preguntó ella. Aunque no importaba, Iker enterró la nariz en su hombro. Tiempo de manzanas verdes todavía, respondió, y el significado se perdió entre sus labios tibios. Una ráfaga de viento movió la puerta mal encajada, dejando entrar un hilillo de aire fresco que recorrió la espina de Aina como un dedo invisible. Se estremeció y las manos de Iker se cerraron un poco más sobre ella, no para retenerla, sino para compartir el escalofrío. En la penumbra, los objetos de la cabaña habían perdido sus bordes. El libro de poesía en el suelo parecía una oca muerta más. El jersey de Tomás, un montón de lana sin significado. Solo sus cuerpos mantenían contornos definidos, como si la oscuridad respetara aquel momento de claridad. Mañana habrá niebla, murmuró Iker, como si continuara una conversación que no habían tenido. Aina asintió, sintiendo el movimiento de su cabeza contra el pecho de él. Mañana. La palabra resonó distinta ahora. Ya no era una promesa ni una amenaza. Solo otra niebla que llegaría, igual que esta noche había llegado, envolviéndolo todo hasta hacerlo borroso y nuevo. Iker tomó su mano y la llevó a su boca. No besó los nudillos esta vez. Pasó los labios por su palma abierta, deteniéndose en el centro como si leyera su destino escrito allí. Aina contuvo el aliento. En ese instante supo que cuando salieran de la cabaña, nada sería igual.
pero también supo, con una certeza que le quemó más que cualquier contacto, que no sería el fin, solo el comienzo de algo que ya no podrían nombrar. El alba llegó con una bruma espesa que se colaba por las rendijas de la cabaña. Aina abrió los ojos antes que Iker, observando cómo la luz gris dibujaba el perfil de su hombro desnudo. Su respiración era profunda. Quena, al momento en que ella deslizó los dedos por la cicatriz que serpenteaba bajo su clavícula, una historia que nunca le había contado. Afuera, el bosque amanecía en silencio. Ni pájaros ni pasos sobre ocas secas. Solo el crujido ocasional de la madera al enfriarse. Aina se incorporó despacio, sintiendo el aire frío sobre su piel marcada. El jersey de Tomás yacía arrugado junto al brasero, sus puntas enredadas en un ovillo de sombra. Iker se movió entonces, como si su cuerpo hubiera sentido la ausencia antes que su mente. Sus dedos encontraron el hueco de su cintura antes de abrir los ojos. No es sueño, murmuró, más para sí mismo que para ella. Aina no respondió. Recogió su ropa del suelo, donde había caído en desorden horas antes. La camisa de Iker conservaba el calor de sus cuerpos. Al ponérsela, notó cómo el tejido áspero rozaba sus pezones sensibles, recordándole cada boca, cada mordisco, cada promesa tácita. Hay café en la mochila, dijo él, señalando hacia la puerta sin levantarse. De la cosecha de mi padre. Ella siguió su mirada. La mochila de Iker, apoyada contra la pared, tenía el cierre abierto. Asomaba un termo de metal y un paquete de galletas envuelto en papel de estraza. Lo cotidiano del questo le dio un vuelco al estómago. Tomás nunca habría llevado café. Tomás habría llevado algo sofisticado, con nombres en francés y empaques perfectos. Iker se sentó en el borde de la cama, estirando los brazos hacia atrás hasta crujirle las vértebras. Aina vio entonces las marcas que sus uñas habían dejado en su espalda, 2 líneas paralelas que bajaban hasta la cintura. Él la observó mirarlas, sin pudor, sin orgullo, solo aceptación. No tienes que irte, dijo al fin, recogiendo el jersey del suelo y tendiéndoselo. Pero si lo haces, no vuelvas por el mismo camino. Aina tomó el jersey. La lana olía a humo y a sal, a noches largas y decisiones tomadas en silencio. Lo sostuvo contra el pecho un instante antes de dejarlo caer de nuevo. No sé qué camino tomé para llegar aquí, confesó. Iker sonrió, mostrando por primera vez esos dientes ligeramente torcidos que nunca salían en sus sonrisas cautelosas. Por eso no puedes volver por él. El primer rayo de sol atravesó entonces la niebla, iluminando el libro de poesía abierto en el suelo. La página mostraba un verso que ninguno de los dos había leído antes. Perderse es también una forma de encuentro. Aina respiró hondo, tomó el termo de café, y cuando salió por la puerta no miró atrás. El sendero aparecía y desaparecía bajo la niebla como si dudara. Sus pies descalzos, cuando se había quitado las botas, hundidos en el musgo fresco, le recordaron los dedos de Iker recorriendo su espalda. Paso a paso, la bruma le borraba las huellas, como las palabras de Tomás en la carta empapada. Un riachuelo cruzaba el camino. Aina se detuvo. En el agua turbia su reflejo se deshacía y recomponía. El jersey de Tomás seguía en la cabaña, su anillo perdido en algún recodo del bosque. Solo quedaba su pelo revuelto por la noche y esa marca pequeña. Violácea, donde Iker le había mordido el hombro al amanecer. Una oca cayó al agua. Su reflejo se rompió en círculos concéntricos. Aina pensó en Tomás desayunando en su apartamento de la ciudad, con la radio puesta y el móvil al lado, esperando su mensaje matutino. El dolor fue agudo pero breve, como cuando arrancas una venda. Siguió caminando. La niebla se hizo más densa. Ya no sabía si avanzaba hacia el pueblo o más adentro del bosque. La humedad le pegaba la camisa de Iker a la piel, recordándole su peso sobre ella en la penumbra. El café del termo sabía a tierra y a raíces, a algo que crece en silencio. Un ruido la hizo volverse. Nada, solo el bosque respirando, pero por un instante creyó oír pasos tras ella. No los de Iker, él jamás la seguiría, sino los de la Aina que había sido hasta ayer, la que guardaba cartas en un cajón, la que creía que el amor era una promesa. No un pulso bajo la piel. El sol empezó a disolver la niebla. Entre los árboles vislumbró el campanario del pueblo. Allí estaría su maleta, su móvil, los correos de Tomás preguntando si había recibido su última carta. Aina se llevó la mano al bolsillo de los vaqueros. Vacío. No había llaves, no había teléfono. Solo un botón de nácar arrancado de la camisa de Iker sin darse cuenta. Lo dejó caer al camino. Siguió adelante. Y cuando llegó al primer portalón del pueblo, ya no sabía si volvía o si llegaba por primera vez. El aire olía a pan recién hecho. Una bicicleta apoyada contra una farola aún goteaba rocío. Su pensamiento voló hacia Tomás, si estaría despierto ya, si habría notado su silencio, pero la imagen se desvaneció tan pronto como apareció, como el humo de las chimeneas que se disolvía en el cielo claro. La dueña de la pensión asomó la cabeza al oír la puerta. Sus ojos recorrieron la ropa ajena de Aina, el pelo revuelto, esa marca en el cuello que ni el cuello alto de la camisa lograba cubrir. Pero no dijo nada, solo extendió un sobre amarillento. Llegó anoche, musitó. El joven de la ciudad insiste mucho. Aina tomó el sobre sin mirarlo. Las yemas de sus dedos reconocieron al tacto el sello de Tomás, ese que solía besar antes de abrir. Ahora, el gesto le pareció de otro siglo.
¿Agua caliente hay?, preguntó, y su voz sonó ajena incluso a sus propios oídos. La mujer señaló al pasillo con la barbilla. Al pasar frente al espejo del recibidor, Aina evitó mirarse, no por vergüenza, sino porque ya no estaba segura de qué rostro encontraría. El vapor del baño le devolvió el olor a manzana ácida que llevaba impregnado en la piel. Se dejó caer bajo el chorro casi hirviendo, dejando que el agua se llevara restos de musgo, de lana, de saliva seca. Él sobreseguía sobre el lavabo intacto. Aina lo observó empañarse, las letras de Tomás corriéndose lentamente. No lo abrió, no lo rompió. Simplemente lo dejó allí, sabiendo que cuando volviera, las palabras se habrían borrado solas. Se vistió con lo primero que encontró: un vestido viejo, esas botas que Iker le había ayudado a desabrochar días atrás. Al salir, el sol de mediodía le dio de lleno en los ojos, cegadora, como esa certeza que ahora llevaba dentro. No importaba qué camino eligiera, nunca volvería a ser la que esperaba. Cartas. En la plaza, unos niños jugaban a atrapar mariposas. Una se posó en el hombro de Aina. Ella contuvo el aliento, y cuando alzó la mano para espantarla, notó que el anillo ya no dejaba marca en su dedo. El correo electrónico de Tomás titilaba en el móvil. ¿Te gustaría que reserve mesa en ese café? Aina apagó la pantalla. El reflejo borroso en el cristal ya no era el de la chica que había subido al tren 2 meses atrás. Ahora había algo en sus ojos que las cartas no podrían nombrar. La primera noche de vuelta en la ciudad, soñó con el musgo asturiano creciendo entre las baldosas de su apartamento. Al despertar, el aroma a manzana ácida seguía ahí. Pegado a su almohada, Tomás, dormido a su lado, no lo notaría nunca. Pasaron semanas antes de que abriera el cajón de las cartas. Las encontró intactas pero diferentes, como si alguien las hubiera leído en su ausencia. Al fondo, un botón de nácar brillaba bajo el resplandor de la farola. Aina lo guardó en el bolsillo de su bata, donde su mano lo encontraba cada mañana, redondo y frío como una luna en miniatura. El café con Tomás fue agradable. Demasiado, sus palabras seguían encacando, sus risas coincidían, pero cuando él le pasó un brazo por los hombros, Aina sintió como su cuerpo se arqueaba imperceptiblemente hacia atrás, buscando el peso de otra presencia. Una tarde, al volver del supermercado, encontró una postal sin remite entre el correo. Solo mostraba un sendero entre robles, brumoso, sin principio ni fin. La giró entre sus dedos durante minutos antes de entender que no había mensaje que descifrar, solo el camino mismo y la posibilidad de seguir caminando.